Ya. Continuando, entonces, tenemos que la rabia tiene un diagnóstico algo complejo y primero se tiene que hacer la observación del campo para ver si tiene cambios. En el caso de que no cuente con la vacuna, e incluso aún si cuenta con la vacuna, se debe hacer la observación del mismo, especialmente si últimamente ha tenido reacciones extrañas o agresivas. Y después, sí o sí, se lo somete a una autopsia, se lo sacrifica al animal para determinar si realmente tenía rabia. Entonces, nos vamos a lo que es la morfología. ¿Qué va a haber macroscópicamente en el cerebro del animal o de una persona afectada con rabia? Va a haber edema y congestión vascular intensa a nivel cerebral. Y microscópicamente se va a ver una degeneración neuronal extensa, una reacción inflamatoria por la presencia de numerosos linfocitos y algo patognomónico, que son los cuerpos de Negri. ¿Qué son los cuerpos de Negri? Pues son estos. Son pequeñas acumulaciones eosinófilas en el citoplasma de las neuronas. Específicamente, y en las que más se puede observar, son en las neuronas de Purkinje, del cerebelo. Si se fijan, estas son las acumulaciones. Estos son los cuerpos de Negri. Otra enfermedad que afecta al cerebro es la meriasis, que se da por la acantomoeba y produce una meningoencefalitis granulomatosa crónica. Puede realizarse el diagnóstico por inmunofluorescencia, por estudios morfológicos de cultivo y otros métodos moleculares. Otro problema que tenemos actualmente que está proliferando son las encefalopatías espongiformes transmisibles o las enfermedades por priones. Ustedes, como saben, los priones son fragmentos proteicos, no son estructuras vivas, por lo que es más difícil de erradicarlas aún más que los virus. Hay diferentes enfermedades y diversas entre las especies animales con los priones. Y la más común es la de Creutzfeldt-Jakob. Y también tenemos el síndrome de Gerstmann-Straussler-Scheinker y el insomnio familiar mortal y el CUR. ¿Cómo se da esto? La proteína priónica normal tiene una hélice alfa que muta por las láminas beta y produce una enfermedad. ¿Por qué? Porque al mutar adquiere una resistencia a la digestión por las proteasas de la célula y tiende a acumularse y hace vacuolas a nivel del cerebro. Se puede detectar por estudios de inmunotransferencia, que es la prueba de diagnóstico. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una encefalopatía espongiforme transmitible. Generalmente afecta a personas de 70 años con cambios de memoria, demencia rápidamente progresiva, contracciones espasmódicas y finalmente afectación del centro respiratorio y la muerte. ¿Por qué se llaman encefalopatías espongiformes? ¿Por qué? Porque vuelven al cerebro como si fuera una esponja, es decir, este tiene espacios de degeneración que se lo ve al microscopio vacíos, pero en realidad está lleno de lípidos, pero completamente degenerados. Hay presencia de infiltrado inflamatorio, pero la característica son los espacios.
Después tenemos otra enfermedad importante que es la enfermedad de Parkinson. Este es un síndrome caracterizado por la disminución en la expresión facial, la cara es llamada en máscara, tiene la persona una postura encorvada, lentitud en los movimientos y una mancha festinante, o sea, tiene pasos cortos pero acelerados. Tiene rigidez y temblor característico de las manos. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es la facies de una persona con Parkinson. Generalmente se da en personas mayores de más de 60 años, con prevalencia en el sexo masculino. Pero generalmente a personas blancas no se ha identificado ningún gen transmisible. Puede generarse por la presencia de metales como el hierro y el plomo en la exposición laboral que tenga este paciente. También hay aumento de radicales libres y menor mecanismo defensivo antioxidante. Entonces, se dice que tiene una hipótesis multifactorial, es una suma de factores que promueven esta enfermedad, que se produce una degeneración de las células neuronales dopaminérgicas, específicamente en la sustancia negra. Entonces, esto es progresivo, sin embargo, se manifiesta clínicamente cuando el 60-80% de las neuronas de la sustancia negra han sido afectadas. Y hay reducción del 90% de la dopamina. Entonces, no hay una buena transmisión de la dopamina. Tiene un comienzo insidioso. Y principalmente se van a reconocer estos signos que son la irritabilidad, ansiedad, dificultad para dormir y la facies menos expresiva y apática. Entonces la persona va a ser identificada como una persona aburrida que no sabe reír, pero en realidad está desarrollando la enfermedad. Ya en el diagnóstico clínico que se ve temblor en reposo, la lentitud en los movimientos, una rigidez y la inestabilidad de la postura, pero eso ya es en una enfermedad avanzada. Otros trastornos que se derivan de esto son bloqueos motores, hipomimia, que son los factores de que la persona no puede expresarse bien, la marcha a pasos cortos, la postura en flexión, es decir, está, como se dice vulgarmente, jorobada la persona. Tiene hipofonía, alteración de la deglución y dolor muscular y hombros rígidos. Entonces, esta enfermedad tiene un tratamiento de tipo farmacológico, pero no tiene cura, solamente es tratable. Se intenta reemplazar la función dopaminérgica y se utiliza lo que es la levodopa para que reemplace la dopamina, pero también por el tratamiento aparecen complicaciones. Entonces es una enfermedad muy complicada. Estas son las enfermedades más frecuentes, pero no podemos dejar de lado lo que son los tumores, que también son muy importantes. Y algo importante que quiero mostrarles es la rabia. Pero antes, díganme qué les ha parecido interesante del tema que hemos avanzado ahora. Empecemos por Joel. Bueno, doctora, a mí me ha parecido muy interesante sobre la rabia. Es la parte en que es transmitida por los murciélagos hacia los animales y de los animales a las personas. Y entonces, ¿cómo una persona podría ser afectado a nivel neurológico a causa de estas mordidas? Eso me parece muy interesante, doctora. Ya, muy bien, Joel. William.
Yo también quería decir la rabia, porque, no sé, es una enfermedad que me llama mucho la atención. La he visto varias veces también en películas y en casos verdaderos, en documentales, muestra una fotofobia y un miedo. Ya, muy bien. Eso más que todo. Ya. Abigail. Doctora, en la rabia, como estaban diciendo mis compañeros, hay muchas cosas interesantes y sobre el tema, ¿no? De cómo reconocerlo estadísticamente con los cuerpos de Negri. Era interesante eso. Pero No te escuchamos muy bien, Abigail. es un virus. No se ha presentado hasta ahora ninguna mutación aquí en Bolivia. Ajá. No sé si alguno de ustedes ha sido mordido por algún animal que tenga sospecha de rabia y han recibido las 10 vacunas correspondientes. Sí, doctora, yo cuando era niño he sido mordido en realidad por travieso. Le cuento que a corto, habíamos ido del colegio al zoológico y éramos varios muchachos que nos habíamos metido a la jaula de los monos y uno de los monos nos mordió a dos, a mí y a mi compañero. Y luego tuvimos que ir, no me acuerdo cuántas veces, pero fueron varias veces que fuimos y nos inyectaron pues en el hospital. Ah, que sí, es bastante complicado recibir el tratamiento cuando uno es mordido por un perro sospechoso porque todos los días tiene que ir al lugar para hacerse vacunar y es bastante complicado, la verdad. Y sí o sí se tiene que hacer autopsia al animal si presenta algún tipo de reacciones y tiene que estar en vigilancia y ni siquiera puede estar en vigilancia por los dueños, sino tiene que estar vigilado en zoonosis o en el INLAS. Y generalmente no los vigilan bien, entonces directamente les hacen la eutanasia y la visión de lo que es el cerebro. Aquí tenemos un caso de rabia en lo que se hizo la prueba, esto es de un humano, en hipocampo y en médula espinal. Esta es la sección del cerebro, del lóbulo temporal, y esta es la parte que se analizó, el giro del hipocampo, donde se podía observar mejor la fascia dentada, donde hay una acumulación mayor de neuronas. Entonces, a mayor aumento, se observó que había infiltrado inflamatorio y abundantes neuronas piramidales. Y en estas neuronas piramidales, algunas tenían aspecto normal, con sus dendritos apicales y la sustancia blanca para su conocimiento histológico. Había congestión vascular, como se pueden ver. Los capilares estaban llenos de eritrocitos. Se podía ver los axones, los oligodendrocitos proliferados con axones mielinizados, pero una proliferación de oligodendrocitos, que son los que reparan las conexiones nerviosas. Y su característica, que son como linfocitos, pero un poco más grandes. Son como huevos fritos. Aquí tienen la yema y el resto sería la clara.
Ya entrando a lo que es la sustancia negra, veían bien las neuronas piramidales en las que existían los corpúsculos eosinófilos, como pueden ver acá, los corpúsculos de Negri. Entonces, como este es un signo patognomónico de la rabia, se diagnosticó a esta persona como portadora de rabia. El estudio de su médula espinal fue del mismo modo característico. En este se encontró abundante infiltrado inflamatorio a nivel perivascular. Fíjense, el vaso sanguíneo lleno de infiltrado inflamatorio, de linfocitos en este caso. Y en las neuronas del cordón anterior se observaron los corpúsculos de Negri nuevamente. Entonces tenía una rara pero interesante afección a partir de la médula espinal. Como muestra aquí, los corpúsculos de Negri son raros en la médula espinal, pero aquí se encontraron en las neuronas del asta anterior. La principal muestra fue la reacción inflamatoria perivascular y del parénquima formando grupos conocidos como nódulos gliales. Las neuronas no tenían signos de lesión, como la pignosis nuclear y la cromatolisis central, pero sí se observaba lo que es los corpúsculos de Nils. Entonces, este es un caso de rabia, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Escucharon la explicación de lo que es estas imágenes de la rabia? Perdón. Sí, doctora. Ya. Entonces seguiremos con lo que es importante de la clase. Gustavo, ¿qué te ha parecido a ti importante en la clase? Buen día, doctora. Igual que mis compañeros, la rabia y la meningitis, doctora, intracraneal, la meningitis viral. ¿Te ha parecido interesante, Gustavo? Doctora, ¿me escucha? Sí, Gustavo, te escucho. ¿Por qué te ha Ah, parecido interesante? porque la meningitis puede ser un problema de inflamación de la meningitis y también la hemorragia intracraneal. A lo que he visto un caso de donde de un juego, de un juego de niños, un niño ha caído de nuca y de pronto ya empezaba a convulsionar. La gente no sabía ni qué hacer y ahora a lo que veo más o menos podría ser una hemorragia intracraneal y Ya, muy bien, Gustavo. Dayana, ¿a ti qué te ha parecido interesante de la clase? Ya, Dayana parece que tiene problemas con su micrófono. Celinda, Doctora, buen día. Doctora, el tema que me ha parecido interesante ha sido de la rabia.
ya que le cuento que he visto un caso por lo cual la persona está con las 10 vacunas. También está yendo se llama, el doctor le había dicho que tiene que dar el suero para que no avance la rabia y por lo cual, pese a todo eso, doctora, que tenga todo ese procedimiento, sí o sí hay que hacer la autopsia al perro. Al perrito sí, hay que hacer la autopsia, porque es la manera más fácil de encontrar la rabia, porque siempre la prioridad es el ser humano, ¿no es cierto? Entonces siempre, lastimosamente, se tiene que sacrificar al animal. En el caso de que muestre sin síntomas positivos. Ya, doctora, está bien, gracias. Ya. Y, doctora, una pregunta más, disculpe. Sí. Y ahora, doctora, el doctor no dijo lo que es. Y un momento, doctora. Doctora, disculpe, el doctor no ha dicho nada de sacrificarlo, solo le ha dicho que hay que estar en observación el perro de 2 semanas, 14 días, por lo cual en eso va a seguir el tratamiento. Si en caso el perro muere, entonces significa que el perro tiene rabia, algo así ha dicho. Y eso, doctora. La persona ya debe estar con el tratamiento de las vacunas. Ajá, ya está en una semana, ya está, un poco más. Entonces, no, las vacunas es el tratamiento más eficaz, ¿no? Es muy raro que una persona reaccione desarrollando la enfermedad una vez que ha sido vacunado. Así que no va a haber mucho problema. Pero el animalito sí tiene que estar en observación. Es raro que lo tengan todavía en la casa, porque Sí, el perro sí está con los dueños y toda situación. Y por ahora, la disculpe, doctora. denuncia se hace a partir en el lugar que lo están vacunando y sí o sí se lo llevan, porque es un problema de salud pública importante la rabia, porque el perrito puede transmitir a otros y a otros y a otros perros, peor si no está en una vigilancia estricta, es decir, no puede tener contacto con otros animales. Pero, doctora, a mi mamá, por ejemplo, ya la han mordido como 2, 3 veces y a mi abuelita igual la han mordido una vez y no lo han tocado, no han dejado que nadie se acerque al perrito. Y hemos ido a poner queja a lo que es zoonosis y han ido un rato a su casa, una de la vez que le mordieron a mi abuelita, han ido un rato a su casa y les ha mostrado su tarjeta de vacunación y lo han dejado al perrito. Bueno, hace unos 2 o 3 años han eliminado lo que es zoonosis, ¿no? Y la perrera municipal, donde se sacrificaban los animales, ahora no está permitido. Probablemente haya cambiado, no estoy muy segura cómo estará manejando la rabia. Pero a mí hace unos 4 años me mordió un perro y bueno, era callejero, así que nadie sabía de dónde era. Y Doctora, he en caso escuchado, de que... Sí. he escuchado casos que su perrito ha mordido a una persona y se lo han llevado a zoonosis, a la perrera municipal y directamente lo han sacrificado. Ni siquiera lo han vigilado bien y lo han sacrificado. Tal vez ahora en los últimos años ha cambiado esto. No podría decirles, no estoy segura. No he estado en el caso. Sí, ¿quién quería decir? Doctora, yo hace tiempo, cuando yo tenía mis 10 años, por compasión a un perro, o sea, lo han pisado, estaba todo sangrando y al perro me lo he cargado así en vez de llevarlo hasta el hospital, pero mi mano estaba llena de sangre. Tenía una parte también de contagios de rabia. ¿Cómo? O sea, el perro estaba sangrando, era de chiquito, y uno otro lo pisaba y el perro estaba llorando. Y también el perro estaba sangrando y yo agarré el perro y ha recorrido, o sea, la sangre se ve por todas mis manos. Sería como un contacto de desafío. Ya, el contacto de la rabia tiene que ser
contacto por mordedura, es decir, tiene que haber una lesión en la piel. Es muy improbable que que haya un contagio solamente por comunicación de sangre, sino tiene que ser, la saliva está contaminada en el perrito. Por lo tanto, obviamente su sangre también, pero el contacto tiene que ser traumático. Doctora, doctora, justamente esta mañana estaba viendo un video en el cual en Estados Unidos supuestamente había una nueva enfermedad que les afectaba mayormente a los venados, lo llamaban la enfermedad del venado zombie. Y los científicos lo han categorizado, lo han dicho que esta enfermedad es como una caquexia crónica. Y ahora supuestamente dice que podría pasar este virus a las personas y puedan presentar algunos síntomas como zombie, más o menos. No sé si será cierto, doctora. No sabría decirte, no estoy informada acerca de esta enfermedad, pero Doctora, lo que decía mi compañero, el año pasado hemos pasado lo que es microbiología ya, y el doctor igual hablaba de esas teorías de que la rabia puede mutar. Y bueno, a mí me da curiosidad y sí he buscado, como le decía hace rato, hay artículos que dicen que la rabia puede mutar y sí ha habido casos del venado zombie que ya ha provocado no solo lo que era como los signos normales, sino que ha mutado de otra manera y ya se ha transmitido se diría otro tipo de cepa. Entonces, hay inclusive teorías que dicen que esto puede ser, como nos decía el doctor, la rabia puede ser el origen para el virus zombie. Y sí, hay muchas teorías que hablan de que puede haber una mutación que pueda hacer que el mismo tejido necrótico pueda seguir teniendo funcionalidad. Y es algo interesante. claro, es muy interesante lo que ustedes me dicen, pero tenemos que tener en cuenta de que un virus por sí solo es muy difícil que mute, ¿no? Y siempre tiene que estar asociado a la mano humana por detrás, que es quien hace que muten los virus, por todo el tema de la guerra biológica y el bioterrorismo. Así que esperemos que no lleguemos a un estado así, pero es difícil que a partir de los humanos o de una estancia en animales un virus mute. Siempre por detrás tiene que haber la mano del hombre, lastimosamente. Es probable, no tengo información, voy a buscarla. Y en realidad podemos hacer que esa sea la tarea de todos, que vean información acerca de esta mutación del virus que produce al venado zombie. Yo no tenía conocimiento de esto. Lo he visto en alguna película, pero de ahí más no. Bueno, entonces continuaremos con el tema. Ahora vamos a ver lo que es casos clínicos de tumores cerebrales. Este caso era de un paciente masculino en el cual se lo catalogó como tumor intraaxial. Macroscópicamente llegaron al servicio de patología varios fragmentos de tejido blando grisáceo que medían entre 0,2 y 4 centímetros de diámetro mayor, entremezclados con escasos coágulos sanguíneos y en conjunto pesaban 8 gramos. Aquí tenemos ya procesado el tejido y estas son las láminas histológicas con una tinción de Papa Nicolai y con la tinción normal de hematoxilina eosina. Microscópicamente veíamos el tejido cerebral completamente desorganizado y dañado con amplias áreas de necrosis, como se pueden fijar aquí. Y además tenía acumulaciones de aspecto glomerular. Si se fijan aquí, hay una acumulación de aspecto redondeado. Y aquí, en esta área,
algunas de menor tamaño y aquí otra de mayor tamaño. Entonces, al visualizar esas acumulaciones, veíamos que era una proliferación de células de aspecto astrocítico, alargadas, de citoplasma amplio, y además veíamos que habían acumulaciones de menor tamaño y una proliferación de astrocitos con presencia de figuras de mitosis, y estos astrocitos de aspecto displásico. Aquí vemos nuevamente estructuras glomeruloides y proliferación de capilares sanguíneos. Nuevamente estructuras glomeruloides y estrocitos completamente deformados y presencia de figuras de mitosis, figuras de mitosis, figuras de mitosis. Entonces, ¿cuál fue? Y existían otras áreas con mayor atipia. Vemos núcleos hipercromáticos y un citoplasma más denso. Entonces, nuestra conclusión histopatológica, al ver atipia celular, presencia de mitosis, necrosis y proliferación vascular, fue un astrocitoma de alto grado. El astrocitoma es un tumor cerebral que se lo va a clasificar en 3 grados, bajo, mediano y alto grado. Al tener, en este caso, número de mitosis, necrosis y proliferación vascular, vemos que es de alto grado, por lo que lo catalogamos como un glioblastoma multiforme. Entonces, este es un tumor cerebral que tiene un diagnóstico patológico diferencial, histopatológico diferencial, con la tuberculosis, que ustedes ya la conocen de sobra, que tiene presencia de linfocitos, células epitelioides, células gigantes, y lo más importante son los granulomas. Entonces, aquí ya les he podido mostrar lo que es un glioblastoma multiforme, que también va a presentar necrosis, pero su necrosis no es de tipo caseoso. Y además hay proliferación de vasos sanguíneos y no hay presencia de células de tipo tuberculoso. Otro tumor que es muy frecuente es el que vamos a ver a continuación. Este también fue un caso de una mujer que llegó como lesión ocupativa intracraneal. Eso significa LOIC, lesión ocupativa intracraneal. Macroscópicamente eran varios fragmentos de tejido blando pardo violáceo con áreas de hemorragia que medían entre 0,7 y 3,3 centímetros y tenían un aspecto esponjoso y en conjunto pesaban 31 gramos. Microscópicamente, con la tinción de hematoxilina eosina habitual, veíamos una lesión de aspecto hemorrágico con acumulación de células de aspecto nodular. A mayor aumento, vemos cómo las células se acumulan y forman pequeñas formaciones nodulares. A mayor aumento, veíamos que estas células tenían un aspecto monótono, es decir, todas se parecían entre sí. Una se parece a la otra. Y tenían un aspecto o una disposición sincitial, es decir, iban de un lado al otro y estaban desorganizadas. No se observan múltiples
figuras de mitosis. Y en algunos casos habían formas redondeadas llamadas que son proliferación de queratina. Nuevamente, a mayor aumento, son células monótonas sin mucha tipia y con abundante extravasación sanguínea. Por lo tanto, fue catalogado como un meningioma. Entonces, este es un meningioma meningotelial grado 1 de la OMS, es decir, una lesión benigna. Vamos a seguir adelante y ahora vamos a analizar otro tumor. Bueno, este tumor era un tumor raquídeo de un varón de 40 años. Entonces se recibieron varios fragmentos que en conjunto pesaban 9 gramos y medían entre 0,3 y 2,5 centímetros. Procesada la muestra, teníamos 3 láminas histológicas, en la cual veíamos una proliferación que desde este aumento se nota que es de aspecto fuso celular, característico, que a mayor aumento se veían áreas de Anthony. Estas áreas vacías que ven acá son acumulación de axones y estos son los núcleos de las células y se las cataloga como áreas de Anthony A. Y estas áreas en las cuales se ve un aspecto desflecado se las cataloga como áreas Anthony B. Ambas áreas, tanto las Anthony A como las Anthony B, se catalogan para un tumor específico. Además veíamos esta imagen, este es un vaso sanguíneo que está esclerosada su pared. Fíjense, hay una acumulación de colágeno en la pared del vaso sanguíneo. Teniendo estos hallazgos histológicos, se concluyó en lo que es un schwannoma raquídeo a la altura de T11 y T12. ¿Qué otras características tiene este schwannoma? Bueno, aquí veíamos fibras nerviosas periféricas. El schwannoma es un tumor de la vaina periférica, es decir, de los nervios periféricos, no es un tumor central. Por lo tanto, tiene las características de tener áreas Anthony A y Anthony B y la presencia del nervio de origen en la periferia del tumor. Este es un tumor benigno que tiene complicaciones por el efecto de masa que tiene, pero es de un tratamiento fácil, es frecuente y tiene características histológicas muy distinguibles. Por lo tanto, se lo puede diagnosticar fácilmente. Ya nos queda menos de un minuto. Vamos a